Hola, hablamos de Brandon Sanderson. Sí, esto es una guía de lectura sobre Brandon Sanderson. ¿Por dónde empiezo con Brandon Sanderson? Me preguntáis. Y yo tengo una respuesta rápida y concisa. Empezar por Mistborn. The Way of Kings. El camino de los reyes. No, empezad por Mistborn. Para mí, Mistborn es... Este vídeo es una trampa para que vosotros leáis el camino de los reyes. Ojo, cuidado. Pero ya llegaremos a eso. Yo digo de empezar por Mistborn porque para mí es el más redondo a la hora de representar la sandersoneidad. Son unos libros que resumen y condensan lo que yo siempre digo a la gente que mola de Brandon Sanderson. Y son tres. 1. La construcción de mundo. 2. Los sistemas de magia. Y 3. El estudio del poder. ¿Qué? Ahora llegaremos a eso. Hay muchos escritores de fantasía que en lo de la construcción del mundo se quedan en pues este es un mundo pues como la Tierra, pero hay dragones. O esto es un mundo que es básicamente la Edad Media, pero las patatas son radioactivas, digo, mágicas. Brandon Sanderson es muy metódico al escribir y planifica sus novelas de manera exhaustivísima. Es una de las razones por la que escribe tanto, no se pierde, se dedica muchísimo tiempo a pensar cómo va a salir la novela y después turbohumanos. Hace construcción de mundos a veces desde cero, literalmente. Pues en el proceso de formación de este planeta, cuando estaba ahí juntándose todo el polvo cósmico de la estrella alrededor de la estrella y se empezó a formar el planeta, pues hubo unas movidas cósmicas que... Madre mía, Sanderson, bien ahí. De hecho, en Mistborn, la ecología, la geomovidas del planeta son parte de la trama. También en la construcción del mundo mete cosas sociopolíticas. Tú tienes una historia que empieza en un punto determinado de la historia, pero es que él se sabe qué ha pasado antes históricamente, sabe cómo va a llegar el mundo hasta el punto en el que de in media res de la historia. Y lo mejor es que no te hace ahí infodump, no te suelta ahí, venga, vertido de información, un personaje hablando durante 10 minutos, como bien sabrás, en este mundo hay 3 tipos de razas. No, eso hay veces que ni siquiera lo mete, pero son cosas que le sirven a él para tenerlo ahí de trasfondo. Cuando te conoces al mundo que estás escribiendo tan bien, los personajes nadan en ese mundo, son personajes más redondos y más creíbles. ¿Sabéis lo que es el Cosmere? El Cosmere básicamente es la galaxia enana donde Brandon Sanderson mete sus novelas importantes. Elantris, Mistborn, Camino de los Reyes y algunas novelas cortas están todos metidos en planetas distintos de esa galaxia pequeña. Y si bien los sistemas de magia son diferentes en cada planeta, el cómo de la magia, algunas deidades y algunos de los personajes están en común en todos los libros. Magia. A Brandon Sanderson se le da muy bien desarrollar sistemas de magia. A él, como a mí, la magia está de pues hago un gestito y pues de repente hay un chorro de luz y bajo en un caballo blanco y pues los orcos se van apartando porque la magia de los Valar no le convence. Él tiene que tener una magia con reglas. Él hace ciencia ficción, lo que pasa que no se lo dice a nadie. Su magia siempre va A más B igual a C. Y si C no sale bien, es una movida que ya te contará en otro libro. Los sistemas de magia de Brandon Sanderson forman parte esencial de la trama. El mundo está adaptado a esa magia, los personajes están adaptados a vivir con magia o a carecer de ella, que eso también. De hecho, la magia la llega a utilizar como un resorte narrativo para resolver partes del guión. Son cosas que hablaré el día que hable de tropos narrativos como el arma de Chekhov. Bien. Y si tenemos un mundo estudiadamente construido y un sistema de magia que está ahí metido en la trama, eso nos lleva a los humanos de la trama. El análisis sobre el poder. ¿Qué? Sí, me he dado cuenta de que en todos los libros de Sanderson siempre hay figuras de poder. Al fin y al cabo, si cuentas la historia de un labrador que se tira toda su vida en una labradorería, pues no es muy fantasía épica. Pero en cuanto hay fantasía épica siempre tienes a los líderes. Y los líderes están haciendo cosicas de pues vamos a derrocar a este malo, no os preocupéis que nosotros somos los buenos. Y a Brandon Sanderson le gusta mucho poner ideas contrapuestas, a veces poner ideas que no son las que él defiende. Por ejemplo, hay personajes ateos y él es una persona muy fuertemente religiosa. En Mistborn, por ejemplo, se puede decir que los buenos pues son como, a ver, quítate tú para ponerme yo. Y la gracia es que en Mistborn está estudiando un poquito eso, cuando la historia nos dice que siempre que hay una movida grande que cambia el mundo, como si fuese una historia de fantasía épica en la que el mundo literalmente está en juego, siempre hay cambios políticos, revoluciones, golpes de estado, intentos de establecer una democracia, y siempre está el no os preocupéis que ahora gobernamos los buenos. Y hay gente que dice, espérate, esto se ve de manera muchísimo mejor hecha en The Way of Kings, el camino de los reyes. En el camino de los reyes tenemos el personaje de Dalinar. Él tiene muy claro que él es un guerrero
y las cosas se consiguen a la fuerza, pero van pasando los años y se va dando cuenta que a lo mejor haciendo las cosas ahí en plan cuadriculado todo, a lo mejor está siendo un poquito fascista y la mediana edad le está ahí haciendo cositas en su interior. ¡Ah, como me gusta El Camino de los Reyes! De hecho tengo 2, ya lo habéis visto. Bien, guía de lectura. ¿Por dónde empiezas? Por Mistborn. En Mistborn, ¿qué cosas hay? Hay una trama a lo Ocean's Eleven que mola un mogollón, con un elenco de personajes cada uno distinto, que son las partes que hacen falta para hacer una movida contra el jefe que hay mandando en ese momento, que te hace falta un tío que sabe de dinero, un tío que sabe de espías, un tío que sonríe todo el rato y tiene muchísimo carisma, bueno, y a la vez hace movidas de lanzar monedas con polvo de metal que está quemando en su estómago. Anyway, tengo un vídeo entero sobre ello que dejo por aquí para que lo veáis, sobre Mistborn, porque ¡oh, cómo mola ese libro! Una cosa interesante del mundo de Mistborn es que, a ver, la trilogía son 3 libros que me los sé en inglés, así que los dejaré aquí en español. Son una trilogía cerrada, son libros bastante tochos y tal, pero lo guay es que tú te puedes leer esos 3 libros y ya está. ¿Qué pasa? Que a Sanderson, cuando era un autor todavía no publicado y tal, su idea loca era decir, pues estaría guay hacer un mundo súper loco y después hacer o ese mismo mundo, pero más adelante en el futuro, ¿no? Y después otro libro todavía más adelante en el futuro. Y ya después fue un autor publicado, publicó La Rueda del Tiempo y la editorial le dijo, oye Brandon Sanderson, me gusta lo tuyo, danos más. Brandon Sanderson se le puso una sonrisa de 3 buzones y dijo, pues tengo 4 trilogías, porque sí. Esas 3 trilogías, de repente, volvamos a... Me estoy convirtiendo en el Nacho Fanderson. Bien, vuélvete. Tenemos Aleación de Ley. Aleación de Ley es una cosa rara, es un... Me gusta tanto el mundo de Mistborn que quiero seguir. Dejó a los personajes atrás, pero continuó el mundo. Por movidas que no voy a contar en la novela de Mistborn, el crecimiento social, la evolución social se ha quedado estancado durante 1000 años. Y de repente pues empieza como para ir para adelante. Y de una sociedad feudal se pasa a una sociedad preindustrial, y de esa sociedad preindustrial se pasa a pequeños comienzos de la industrialización. Y tenemos cositas tan sutiles como que los grandes avances ya son hechos por individuos. Tenemos industrialistas que salen en los periódicos porque ellos mismos pagan los periódicos y pueden permitirse hacer cosas como, pues vamos a hacer un vagón de tren porque ahora hay trenes de oro, el equivalente a oro en ese planeta. Cosas así muy locas que solo lo pueden hacer los ricos porque de repente hay capitalismo, de repente hay problemas sociales distintos al de hay un señor malo con poderes. Es una novela peculiar porque de una novela de fantasía medievalista, esto de repente te meten en un western con trozos de steampunk, hay coches, hay trenes, hay gente que ya está dejando de montar a caballo porque, bueno, hay caballos también, o sea, es un Brandon Sanderson, ¿cómo lo has hecho? De hecho, a bastante gente a la que yo le he recomendado Aleación de Ley no les gustó demasiado, y además, por lo visto, la primera traducción que hubo en español era regular, al igual que Lantris, de la que hablaré ahora después, pero los han reeditado y retraducido, con lo cual creo que ahora están mejor. Comentarios. Aleación de Ley originariamente iba a ser solo un libro, pero ¿qué pasó? Le gustaron los personajes, se enamoró de los personajes y dijo, a ver, esto iban a ser 3 trilogías, pero es que me ha picado, voy a hacer pues un spin-off ahí, un desgajado, y Aleación de Ley pues se ha convertido en una tetralogía. Brandon Sanderson, ¿qué más da? Si tiene las muñecas de Adamantium ese hombre, puede escribir lo que sea. El primer libro de esa segunda trilogía, Shadows of Self, me dejó un poquito... Bueno, está guay, es majo. Pero el segundo, The Bands of Mourning, Los Brazales de Luto... Ahora aquí dejo el título porque no me lo sé en español. Ese me gustó más. O sea, la primera mitad es un poquito como Shadows of Self, pero de repente, boom, hay un giro de guión de esto de... Vale, mola. Básicamente, si te gusta Avatar, la serie de animación, esta segunda serie te va a molar. Dejemos Mistborn. Si prefieres empezar por algo más simplecito, que sea una fantasía más tradicional, que tenga menos innovación, podrías empezar con Elantris. ¿De qué va? De la ciudad de Elantris, un lugar de otrora prodigios mágicos y cultura sin par que está maldita. Sus habitantes sufren el Shaud, una especie de enfermedad mágica que les convierte en una especie de muertos sin vida, de piel color parduzca, que no tienen pulso, no respiran y pueden sufrir pero no pueden morir. ¿Qué es lo que pasa? Obviamente, pues que la gente de fuera cierra la ciudad con llave, pone ahí estacas por todas partes y dice, a partir de ahora toda la gente que tenga el Shaud se queda ahí dentro porque es sustito, y toda la gente que sufra de la enfermedad a partir de ahora, para la ciudad. Hasta ahí bien, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa cuando el príncipe Raoden, la persona más querida por la gente y que va a hacer cambios sociales y que va a hacer movidas, un día se despierta afectado por el Shaud?
¡Chan, chan, chan, chan! Elantris es una historia más simple que los libros de Mistborn y en mi opinión no ha llegado a ese punto de molar que tienen otros libros, pero es un buen punto de partida. Y a ver, digo que no mola tanto como los demás, pero ese me lo he leído 3 veces, así que... Si no eres de fantasía medieval ahí, epicota de libro gordo, ¡boom! Pero te apetece leer algo de Brandon Sanderson porque me oyes a mí continuamente repetir que Brandon Sanderson mola, te recomiendo algo de otro sabor. Steelheart, de la trilogía de los Reconer. Son novelas de tono y de corte así mucho más ligero, son juveniles, de young adult más o menos, y son de superhéroes. ¿De qué va? Hace 12 años una cosa roja brillante apareció en el cielo, Calamity. A partir de ese momento, un mogollón de gente empezó a tener poderes, superpoderes, y dices, guay, ¿no? No, porque la gente con superpoderes, los épicos, son violentos, malvados y retorcidos. Y la historia comienza con David, que es un chico de 20 años que sobrevive en una Newcago, un Chicago convertido en acero por el poder de un superhéroe y está obsesionado con los épicos. Tiene listas enteras de épicos, los caracteriza por poderes, habilidades, preferencias personales que comen su dieta. Es una enciclopedia con patas. ¿Es fan? No, se los quiere cargar a todos. Tiene un plan, tiene una venganza y va a conocer a los Recones, la gente que se dedica a cazar superhéroes. ¿Qué os parece? ¿Cómo se os queda el culo? Molan un montón. Yo me los acabo de releer en audiolibro y están muy chulos. Tiene una baza fundamental, una baza muy fuerte en la manera de hablar de David. David lo explica todo utilizando metáforas, pero lo hace muy mal, lo hace terriblemente mal. Sus metáforas son horribles. Eres como una patata en un campo de minas. ¿Qué? Hasta un sacerdote ciego se hubiera fijado en ella. Claro, si no fuese ciego. David usa estas expresiones en la narración, en plan, es la voz narrativa y es una voz narrativa de un niño de 20 años que habla regular, pero también utiliza esas expresiones cuando está hablando con los otros personajes y los otros personajes se quedan continuamente con cara de ¿pero qué dices, David? ¿Qué? Y es muy bonito verlo. Que aún así se te hace muy largo y tú lo que quieres es pues meter la pata en el charco de lo que es la Sandersonidad, pues te recomiendo La sombra del emperador. Es un relato largo o una novela corta que sucede también en el mismo mundo de Elantris, pero en otra parte del mundo. Es un país lejano que no tiene contacto y tal, los sistemas de magia son distintos y tal, y tiene una protagonista súper interesante que utiliza un sistema de magia de hacer falsificaciones con el alma de los objetos. Es un sistema de magia que puede cambiar la historia de un objeto. Por ejemplo, tú tienes una silla desvencijada ahí, tirada en una esquina, y tú cambias su historia para que a esa silla le hubiesen tratado bien durante toda su vida, y de repente tienes una silla perfecta ahí de anticuario, súper bien cuidada, que te puedes sentar en ella perfecta. Pues todo así en el sistema de magia, y es bonito, lérselo, leche, si es muy corto, es muy guay. Y estas son las novelas que considero como introductorias a la Sandersoneidad. Y ahora hablemos de The Way of Kings, el camino de los reyes. Con el camino de los reyes. No, mira, no. Si es que no lo vas a explicar bien. Venga, tira, anda, tira. Bien, el camino de los reyes, ¿no? El camino de los reyes, pues son muchos libros, son 9 libros, pero solo he escrito 3 libros. Bueno, 2 libros, ¿no? Pero todavía bueno, es la leche, o sea, porque hay como caracoles, ¿no? Caracoleto, y un tío con una lanza, y ¡fum! Va explotando por todos los aires, ¿no? Y Dalinar ahí volándolo todo con su armadura, ¿no? Bueno, y las mujeres tienen así como la manga o arremetida, ¿no? Pero son movidas de la cultura, ¿no? Porque hay un montón de cultura, todo es cultura. Y hay una... que tú por el mundo, o sea, la gente pues tiene trabajo, ¿no? Hay un zapatero, pues hay un zapatero y hay un tío súper malo, ¿no? Y hay unas movidas súper gordas. Mira, coge lo que es el hiperventilado. ¿Ya está? Bien, ¿ya se te ha pasado? Bien, vale, ahí. Bien, El camino de los reyes es el libro que más se nota que lleva Brandon Sanderson años dedicándolo ahí a planificar. Él lo considera su ópera magna, su pieza de resistencia. Es una serie de 10 libros, ya lo sé. Es una serie de 10 libros que todavía no ha escrito, va a salir el 3º en noviembre. Hemos comentado ya un par de veces que Brandon Sanderson es un poquito de planificar, pues ya tiene pensados los libros de la siguiente década. Cada año, desde hace un montón de años, Brandon Sanderson lo que hace es sacar un libro tocho, un libro gordo y un libro menor. No menor en número de páginas, porque es Brandon Sanderson, sino en que le exija menos. Pues bien, en la próxima década, cada año, el libro gordo que escriba va a ser uno de los libros de El Archivo de las Tormentas, de Stormlight Archive. De momento lleva 3 escritos, 2 publicados y uno sale en noviembre. El Camino de los Reyes, Palabras Radiantes y Oathbringer, que tenía un título en español y me enteré la semana pasada y ahora mismo no recuerdo, pero lo dejaré aquí. La magia de la edición. Y ahora es la parte difícil para mí porque tengo que hablar de mi libro preferido,
Pero claro, por un lado no quiero volverme Sanderson, en plan, ¡oh, tanto caballo maravilloso! Pero tampoco quiero estropearlo a los que no lo habéis leído aún, así que tengo que ser somero. Me gustaría hacer un análisis en profundidadísima, pero es que todavía hay mucha gente que no se lo ha leído y, en fin, pues voy a leerlo en papel. En el Camino de los Reyes hay tormentas. Tormentas bestiales que recorren el planeta periódicamente, de un lado a otro. Son así como también ordenaicas, ¿no? Y toda la ecología del planeta está adaptada a ellas. La hierba se mete dentro de las rocas y te acercas. Porque no hay arena, claro, se la llevan las tormentas. Hay crustáceos gigantes que hacen el trabajo de bueyes. Y hay crustáceos mucho más gigantes que tú huyes y los ves. Y la gente vive en casas fortificadas para aguantar la fuerza de las tormentas. Están de espaldas a ellas. ¡Bum! Las tormentas levantan cascotes, arrancan árboles, sí. Pero eso no es lo más interesante. Hay magia. Magia que hace brillar unos pequeños cristalitos con luz tormentosa, que también forman parte de la economía mundial. La gente se cambia cristal. Bien, pero eso no es todo. Es una historia épica, porque habla de cosas grandes, de guerras contra las fuerzas del mal, de guerras contra la gente que no es mala, pero es tu enemigo, de el honor, y de la mentira, y del precio que hay que pagar por ambas cosas. Pero como es fantasía épica, hay espadas mágicas, gente capaz de correr por las paredes, bailar con una lanza mientras llueve cientos de flechas a su alrededor, pero esa no es el alma del libro. El alma del libro son los personajes. Y esto lo leo directamente de la contraportada porque es que yo no lo puedo describir mejor. Un sanador, obligado a abandonar la curación y a luchar en la guerra más brutal de nuestra época. Un asesino, que llora mientras mata. Una mentirosa, que se cubre con un manto de académica, un corazón de ladrona. Y un príncipe, cuyos ojos se abren al pasado a medida que su sed de batalla desaparece. Y después está Caladín. Caladín mola todos los millares del mundo. No, Nacho. Sanderson. Nacho. No. Filólogo. Si os habéis leído alguno de los libros que ya he mencionado de cómo empezar a leer a Brandon Sanderson, saltar al Camino de los Reyes. Ya sé que es el primer libro de una serie de 10 libros y que eso se te puede hacer muy cuesta arriba. Lo sé, a mí me ha pasado, por ejemplo, con el de Wheel of Time, pero el primer libro, El Camino de los Reyes, merece la pena leerlo por sí solo. Es que está muy chulo. Ahora que ya hemos hablado de por dónde empezar, sigamos con un por dónde seguir. Estas, las de ahora, son o relatos cortos o novelas que yo considero pues menores. Esas que son las de pues un libro grande al año y otro chiquitito. Pues este, chiquitito. Tenemos, por ejemplo, Warbreaker, que es un poquitito como el Antris, pero con más colorines, con más guay. Ya he hablado de él en varios libros. Es un mundo donde la magia funciona con colores y con tu aliento vital. Una especie de utilizar parte de tu vida para darle vida a objetos inanimados. ¿De qué va? El tratado de paz entre dos naciones, una chiquitica y una grandota, tiene una cláusula en el contrato. Una de las hijas del rey tiene que casarse con el dios rey de la otra nación. En el último momento el rey se ve incapaz de mandar a su hija primogénita, pero ¿a quién quieres más? ¿A la hija, la mediana o la más chica? No, a todas por igual, pero esta que no vaya. Y envía a la revoltosa e independiente hija del medio. No os imagináis lo que se lía cuando una tía que no sabe nada de protocolo, es poco de soltar las cosas a la cara, la envían a una teocracia en plan súper chunga y súper recta y súper... pues... mola, a mí me mola un montón, sobre todo porque tiene ya he hablado de ello en otros vídeos, un romance muy ñoño, ñoñísimo, ñoñérrimo. Es como, ay, Brandon Sanderson, sí, yo sé que tú lo intentas, pero es que no hay erotismo aquí ninguno, pero... aún así, merece muchísimo la pena. Es uno de los libros que yo más disfruto leyendo, pero no es en plan ¡librazo! Es como ¡jo, qué libro más entretenido! Después tenemos Legión, que son 2 novelas cortas, que no de momento no va a hacer nada más, o sea que autoconclusivo y cortico. Y va sobre un señor que es... ¿detective? No, es un solucionador de problemas. No se sabe muy bien si tiene poderes o tiene trastorno mental, pero es capaz de crear personalidades que se dedican a una sola cosa. Es como de repente aparece un señor que es como no, yo soy criminalista y te puedo ayudar a resolver este crimen. Pues yo soy fotógrafa y veo que estas fotografías están retocadas en tal manera. Pues yo soy ingeniero informático y digo que el programa... y pues échale 50 personas ayudándote a resolver un caso. Solo las puede ver él, pero existen, son parte de su cerebro. Todo el rato está ahí dándole vueltas al asunto y son bastante interesantes. Después tenemos el ritmatista. Ese a mí, la verdad es que, a ver,
no me va a gustar. Seguramente será porque yo no soy el público meta de esos libros. El Ritmatista es un libro que será una serie, pero que él la está sacando con calmita. De momento he sacado el primero, que más o menos autoconclusivo, Middle Grade, que es como para lectores de 12-15 años más o menos. Y básicamente es Harry Potter mezclado con la Brújula Dorada, en un mundo paralelo a este donde hay cositas ligeramente distintas. Hay gente en un colegio de magia que utiliza magia como magia de Pokémon, utilizando tiza. Hacen círculos de tiza, dibujan figuras y esas figuras cobran vida y tal. No está mal, no, a mí, o sea, tiene sus cositas, pero yo, pues, a lo mejor hay gente que le gusta más que a mí. Dejémoslo así. Brandon Sanderson, cuando llegó a publicar Elantris, él había hecho ya como 8 o 10 novelas antes, lo que pasa que esas están guardaditas en un cajón y tal. Pues uno de esos proyectos guardados en un cajón era White Sand, una novela que va sobre magia en el desierto, un tipo de magia en el desierto, y la gracia que tiene es un personaje que tiene muy poquito potencial de magia, pero tiene muchos y sabe utilizarlo con mucha precisión. No tiene en plan poder, sino en plan de cirujano. Y dijo, pues algún día lo sacaré, y no lo sacó hasta que vinieron unos señores como, oye Brandon Sanderson, somos una compañía de hacer cómics, ¿tú tienes algo por ahí en algún cajón que para hacerle una versión? Y dijo, mira, como esta. Y esa cosa que a él le faltaría hacerle un pequeño repaso final, pues esa gente le hizo ese repaso final y ahora está editado de momento el primer volumen. Está bastante chulo, a mí la verdad es que es una historia que me gusta y quiero que salgan los siguientes volúmenes para saber de qué va. Después tenemos Arcanum Unbounded, que básicamente son los extras de un DVD. Si ya eres friki de Brandon Sanderson y quieres más cosas, esto es una colección de relatos que están publicados en otros sitios o que los ha publicado en su web, y añade un par de ellos que son nuevos. Uno de estos extras es The Hope of Elantris, que es un capítulo extra que le añade a Elantris, que está como, pues os acordáis en cuando está a punto de pasar todo lo que pasa entre aquí y aquí que no se habla, pues esa parte. O Mistborn Secret History, que es todas estas pequeñas duditas que como, pero ¿cómo ha conseguido hacer este personaje llegar a este lado? O ¿qué pasa no sé qué? Pues de repente te hace toda es una novela prácticamente entera de añadidos de cómo pasó todo esto por detrás. Está muy chulo, pero te tiene todos los spoilerísimos del mundo. O sea, yo recomiendo Arcanum Unbounded no leértelo por nada del mundo hasta que no te has leído todos los demás libros que yo he mencionado antes. Una de las cosas por las que yo recomiendo leer este libro, cuando lo podáis leer, es el relato largo Edge Dancer, que va sobre uno de los personajes del Archivo de las Tormentas, que es muy divertido. Es lo que hace este señor en la novela Río, que es el Archivo de las Tormentas. Entre capítulo gordo y capítulo gordo de personaje, a veces te mete como pequeños prologuitos. Y esos pequeños prólogos son como capitulitos de un personaje que a lo mejor no va a volver a salir nunca más, pero como lo mete como pincelada de cómo es el mundo. En Palabras Radiantes mete un capitulito de un personaje que es tan molón que le va a dar más protagonismo en siguientes libros. Y este relato es una especie de adelanto de, si te has leído Palabras Radiantes, mira lo que pasa después. Es guay, muy recomendado. Cosas que no he mencionado en este libro son los libros que no me he leído yo, porque me vais a decir, pero te falta tal, pero es que no te has leído tal. Es que no me los he leído y yo no os recomiendo cosas ni hablo de cosas que no me he leído. Faltan los libros de, por ejemplo, Alcatraz, que son una serie de libros que por lo visto son muy divertidos y ya me los leeré algún día, que son de corte juvenil y son de aventuras locas con un señor que aparentemente tiene la capacidad de romper todo lo que toca. No sé muy bien de qué van. Y The Wheel of Time, La Rueda del Tiempo. Brandon Sanderson llegó a la fama mundial internacional porque la viuda de Robert Jordan, que era su editora además, cuando se murió fue en plan de, se ha quedado la Rueda del Tiempo sin acabar. Brandon Sanderson, ¿tú qué tal llevas lo de la Rueda del Tiempo? Y Brandon Sanderson dijo, pues yo me he leído los libros 13 veces, todos y cada uno de ellos. Brandon Sanderson, eres un friki, toma, el trabajo es para ti. Por lo que me han contado, el final de La Rueda del Tiempo es brutal, es brillante. Yo me estoy leyendo todos los libros de La Rueda del Tiempo desde hace unos cuantos meses para poder llegar a esos libros de Brandon Sanderson. Cuando llegue, pues ya haré vídeo y tal, pero de momento, para resumir, que te leas Mistborn. Así a grandes rasgos. Empieza por Mistborn y después alguno de los otros que te he mencionado. ¿Qué más decir? Que 20.000 suscriptores. Me he hecho yo mismo la placa, porque aparentemente YouTube no manda placa por 20.000 suscriptores, así que pues me he hecho esta de cartón, ¿no? Y pues a ver, cada uno es feliz con lo que... Sí, y
que os metáis en mi Patreon. Es muy importante también que si veis a Brandon Sanderson le deis dinero, también vosotros, o sea, dinero de vamos vuestro a- bolsillo, dinero. En plan, Brandon Sanderson, yo ya me he comprado todos tus libros, pero dinero, como hacen las abuelas con el, o sea, el billete arrugadito, ¿no? Pues en el bolsillo, como, y le haces así a Brandon Sanderson. Estoy Yo eso- intentando hacer una cosa así profesional, ¿no? O sea, camiseta de Jar Yo Jar, eso, o sea, cuando me hice una foto con Brandon Sanderson, aquí sale la foto con Brandon Sanderson, pues yo le estaba intentando, ¿no? Como abrazar, pero no me llegaba al brazo del todo porque Brandon Sanderson es como grande, ¿no? Así que toda la foto esa es yo frotándole la espalda diciendo como, ay Dios mío, le estoy frotando la espalda a Brandon Sanderson, debo parar, ¿no? En algún momento debo... Pero en fin, la cosa es que sí, que el Patreon del chiquillo este también merece lo... Sí. No, yo ya... O sea, yo ya he dicho lo de la foto de Brandon, que yo ya... Bien. de hecho son una de las cosas que le costaron más a Brandon Sanderson. Brandon Sanderson costaron más a Brandon Sanderson. Las abuelas, de meterle así dinero en el este y dice, tú no se lo digas a tu madre, porque son mormones, ¿no? Y los mormones son muy suyos,